Gracias al gran interés que tuvo nuestro primer reportaje acerca de las dolencias que está ocasionando el teletrabajo cuando no tenemos las condiciones adecuadas para realizarlo, la importancia de las pausas activas y la necesidad de identificar las señales de alerta, decidimos abordar nuevos enfoques sobre este tema. En este segundo reportaje, los especialistas nos explican cómo adaptar nuestro hogar con lo que tenemos a mano para evitar lastimar el cuello, la espalda o las manos mientras hacemos teletrabajo. Les contamos de qué se trata la ergonomía. A la mayoría el teletrabajo nos tomó por sorpresa, y en muchos casos es una realidad que continuará por más tiempo. Por lo tanto, es recomendable acondicionar de la mejor manera posible los espacios disponibles en casa, es decir, volverlos más ergonómicos. La ergonomía es la adaptación del puesto de trabajo al trabajador. Es decir, es acomodar el lugar donde el trabajador está ejerciendo su actividad para que él no sufra a futuro una enfermedad producto de la postura o de una mala posición que guarde durante la realización de su trabajo. El hecho de que las personas hayan tenido que adaptar ciertos lugares de su casa para poder hacer una oficina, podría decirse, esto genera que haya muchos problemas y muchos inconvenientes. Por ejemplo, la utilización de sillas que no son adecuadas, que no están a la altura de una mesa adecuada tampoco para realizar teletrabajo, el que colocamos nuestra computadora simplemente para trabajar, pero no la colocamos a la altura adecuada, se convierten en malas posturas y degeneran en enfermedades. ¿Y cómo empiezan estas? Con ligeras molestias. Puede ser, por ejemplo, a nivel visual, cuando estamos demasiado concentrados y en una mala postura la pantalla, empieza a disminuir la cantidad de parpadeos que uno realiza y por tanto empiezan síndromes de ojo seco o otro tipo de enfermedades visuales. O en los más comunes que tenemos son síndromes cervicales que luego generan que la persona pueda tener vértigo, o síndromes lumbares que luego generan que la persona disminuya su capacidad de movilidad. El trabajo de Taina la llevaba de un lugar a otro, pero llegó la pandemia y tuvo que armar su oficina en casa con lo que tenía a mano. Inicialmente empecé el trabajo en el comedor, asumiendo que va a ser poco tiempo y no me va a afectar mucho. Después, para un poco más de privacidad, adapté un escritorio pequeño en mi habitación, con una silla de las que guardaba en mi casa, un banquito bajo y bueno, la posición de las manos me cansaba mucho, entonces empezó a molestarme aquí, un poco aquí, el dedo sobre todo sí se empezó a sentir mucho, empezó a mutar el dolor hasta acá, tenía que hacer como estiramientos y me seguía doliendo. Después hubo un momento en el que ya el cuello era un dolor terrible, hasta los hombros. Después empezó en la cadera, las piernas como con amortiguamiento. Entonces cruzaba la pierna de un lado, del otro, arrodillada, parada, hincada. Ya no encontraba la manera. Entonces sí, un día que me levanté ya como con muchísimo malestar en los hombros, en la espalda baja, tuve que rodar de mi cama hasta lograr sentarme. Y cuando me quise levantar, como que me quedé ahí sin poderme mover. Y fue ahí el momento en donde dice, definitivamente necesito un doctor porque esto a mi edad no es normal. Las molestias por falta de equipo ergonómico o por una mala postura son más comunes en teletrabajadores mayores a 30 años. Y cuando se tratan a tiempo no pasan a mayores problemas. El área dolorosa más común en esto se puede resumir en las zonas de la espalda más móviles, que son la columna cervical y la columna lumbar. El dolor cervical en el 80% o más, inclusive el 90% generalmente son dolores o lesiones tratables en forma conservadora. Fisioterapia, analgesia, deporte, pero una columna cervical que permanece por años en una posición en la que no debe estar, generalmente o puede degenerar en problemas discales, cervicales, que pueden convertirse inclusive en última instancia en una cirugía, el paciente necesita una cirugía. Además de la columna, una mala postura puede afectar brazos, hombros, muñecas, manos y piernas, por lo que lo más saludable es adecuar nuestro espacio de trabajo lo mejor posible. Entonces, recomendaciones básicas: al levantarse, prepararse como que uno sale al trabajo.
Segundo, vestirse adecuadamente para el trabajo. Y tercero, ordenar su puesto de trabajo. Es importante esto, ¿por qué? Porque como ustedes pueden observar, hay varios cables aquí. Y los cables en algún punto pueden generar un accidente. Lo siguiente a tomar en cuenta es tanto la altura de la mesa como la de la silla. Esta es una silla que tiene regulación ergonómica. Entonces, cuando nosotros nos sentamos, con nuestro propio peso, regulamos la silla a la altura con esta palanquita. Tenemos una silla que para la realización de teletrabajo no es adecuada. Es más, de trabajo mismo en sí no es adecuada, por una simple razón, no tiene apoyabrazos. Es decir que nosotros siempre vamos a tener nuestros brazos en tensión sobre la mesa. La mayor parte de gente en las casas lo que tienen es una silla que no se puede regular en altura. Entonces, es importante acercar con la silla hacia la mesa para determinar primero la altura. En particular, esta sí tiene apoyabrazos. El único inconveniente es que a esta le falta un poquito de altura para poderla manejar a la altura de la mesa. Porque si yo coloco mis manos, como es en el trabajo, a la altura de la mesa, si ven que deja de servir el apoyabrazos. Podemos utilizar ciertas cosas que en casa tenemos, como por ejemplo, cojines. Si no regulamos, pues seguimos aumentando cojines hasta encontrar una postura adecuada. Cuando uno coloca los cojines, lo que debe tener cuidado es que no quede demasiado alto, por dos situaciones. Una, puede perder el apoyo o el soporte de la región de la espalda, o dos, en el caso de las personas que son pequeñas, pueden quedar con los pies colgados. Y eso quita el soporte de las piernas. Cuando esto pasa y aún así necesitamos tener la altura para la mesa, lo podemos solucionar colocando una caja de zapatos para poder ajustar a la altura de nuestros pies y que nuestras piernas no queden colgadas. Cuando nosotros estamos sentados, lo importante es que nuestros pies estén bien apoyados y que los dos pies estén apoyados de la misma manera. Si nosotros tenemos la mala costumbre, porque realmente es un mal hábito, de cruzar nuestra pierna, lo que generamos es que se den tensiones a nivel de nuestras pantorrillas y nuestros muslos y ascendiendo a nuestra cadera. El mayor tiempo debe estar nuestras piernas en un eje recto, un ángulo recto y con los pies bien asentados, de tal manera que con nuestro tobillo también se genere un ángulo recto entre el pie y el tobillo. Y luego observar el soporte de la espalda. ¿Ya? En este caso, esta silla no tiene un soporte alto de espalda. Lo que podemos hacer es reforzar donde tenemos la curvatura de la espalda y nos reclinamos. En el caso de tener una silla más alta o que nosotros tengamos una curvatura más pronunciada de la espalda y requeramos algo más grande, pues lo que podemos hacer es doblar dos toallas y de igual manera colocarla en nuestra espalda. Cuando nosotros tenemos una mesa que no tiene espacio para nosotros meter las rodillas, lo que suele pasar es que nos acercamos con la silla y topamos contra la estructura de la mesa. Y esto genera que o dolores por presión a nivel de las rodillas y obviamente por no tener el espacio para estirar las rodillas, o lo otro que puede pasar es que nos separemos obviamente para poder separar las rodillas y optemos por una postura encorvada. Esto genera luego dolores de espalda. En el caso de que definitivamente los apoyabrazos sean demasiado bajos, podríamos hacer alguna adaptación en el apoyabrazos de tal manera que nos encontremos a la misma altura y no se genere tensión en nuestros brazos. También debemos tener postura adecuada para la mesa. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Primero colocando a una distancia prudente la computadora. ¿Qué es distancia prudente? Midiendo nuestro antebrazo que esté apoyado sobre la mesa. Si no tenemos este espacio, lo que vamos a hacer es esto, y por lo general genera tensión en nuestras muñecas, porque modificamos la postura natural de nuestras muñecas. Cuando nosotros colocamos el antebrazo, le dejamos libertad a nuestras muñecas para moverse en todos los sentidos que la muñeca tiene. Es importante que la pantalla de visualización esté a la altura de nuestros ojos y no hacer esto, porque cuando nosotros hacemos esto, cambiamos el eje cervical y eso genera dolor a posterior. Pero lo que podemos hacer es con una cajita o con libros, de tal manera que la pantalla ascienda y la podemos tener a la altura de nuestra vista.
Cuando necesitamos tipear mucho o escribir demasiado, tenemos que igual recordar la altura de nuestros brazos, porque si hacemos esto, tenemos el mismo problema del que se ha hablado para la altura de los brazos, y lo que tenemos que hacer es de igual manera recordar elevar nuestros brazos sin tensionar nuestros hombros para que podamos escribir sin generar dolor a nivel de muñecas ni hombros. Y si quedamos muy elevados de la mesa, hay que colocar igual un soporte para poder apoyar nuestro brazo. Hay ciertas estructuras, como por ejemplo ventiladores. Si la elevamos demasiado, lo que va a pasar es que nuestras manos queden así. Esto, con el pasar de las horas, va a generar dolor y tensión a nivel de la muñeca. Siempre es recomendable utilizarla en el ángulo más bajo, de tal manera que nosotros podemos manejar nuestras muñecas sin doblarlas y manteniendo un eje normal. El mouse digital que tenemos aquí en la laptop no es lo más recomendable cuando tenemos trabajos de largo tiempo. En los casos de que nuestro trabajo es prolongado y por varias horas, es recomendable el otro mouse. Lo recomendable es tener un mousepad. Es un elemento que primero nos permite deslizar de manera suave el mouse sin que tengamos tensión de hacer fuerza para maniobrar el mouse. Y segundo, nos da un apoyo a nivel de la eminencia tenar de nuestra mano y disminuimos la tensión a nivel de la muñeca. En el caso de que una persona no tenga, pues lo que podemos hacer es colocar apoyos, doblar una toalla y colocarla bajo nuestra eminencia tenar y nuestra muñeca. Y el otro apoyo que necesitamos va a ir a nivel del antebrazo, de tal manera que todo nuestro brazo quede apoyado. ¿Qué solemos hacer por lo general? Es mover solo la muñeca y hacemos este tipo de movimiento, que a futuro generan inflamación de los túneles que conducen los nervios hacia la mano. La manera correcta de utilizar el mouse es moviendo nuestra mano, la muñeca y el antebrazo. De esa manera disminuimos la tensión tanto en la muñeca como en la mano. Además de estas precauciones, hay que enfatizar en la importancia de las pausas activas durante la jornada laboral para evitar lesiones. Si un dolor aparece, no se automedique, y si una molestia se vuelve recurrente, busque a un médico antes de que el problema sea más grave.